Bienvenidos al curso electrotutorial de virtualedu.es de Ignacio Canela. Vamos a ver en esta sesión transistor polarización, un transistor BJT que tenemos aquí a la izquierda, y recordamos brevemente en el transistor. Primero tenemos que ver qué tipo de transistor es BJT, se simboliza con esta forma, BJT. Bipolar Junction Transistor, es el transistor habitual, principal, luego veremos que hay otros. Y tenemos la base, el colector y el emisor. Como la flecha sale, no penetra, es NPN. NPN significa que el colector es negativo, el colector es negativo, la base es positiva, dopada, zona semiconductor, y el emisor es negativo. Esto sería la representación del transistor. Y sabemos que va polarizado el base y emisor directamente. La base es positiva, por lo tanto tiene que ir positivo, y el emisor es negativo, tiene que ser negativo. La base tiene un voltaje mayor que el emisor. El más menos es referencia relativa. Este es positivo, positivo, este es negativo, negativo, están polarizados directamente. Mientras que la base y el colector están polarizados inversamente. La base ya está en positivo, porque ya lo tenemos en positivo, pero el colector, que tenía que ser negativo, lo polarizamos también positivamente y ponemos dos positivos, es decir, que es más positivo que la base. Por lo tanto, esto está polarizado inversamente. Es decir, que esto está conectado on, por aquí pasa la corriente, mientras que aquí está en off, apagado o desconectado, porque está polarizado inversamente. Y al final lo que queremos conseguir es que gracias a esta polarización la corriente fluya del colector a emisor, como si saltara esto. La corriente grande, que es la del colector, vendría a pasando por aquí y atravesaría todo el transistor. Bien, recordado esto, borramos esto de aquí, bajamos espacio. Tenemos aquí un circuito. Primero analizamos qué es lo que tenemos. Tenemos aquí el transistor NPN BJT. Tenemos una fuente de voltaje positiva, más 10 voltios. Todo está luego unido al polo negativo, que se representa aquí como tierra, ground, tierra o referencia, 0 voltios. Todo esto es como si estuviera unido al mismo polo. Se representa así, separado por comodidad. ¿Y cómo polarizamos la base del transistor? Este base tiene que estar positivo, este más positivo todavía y este negativo con respecto a este. El positivo viene por aquí y polariza el colector positivamente. Aquí habrá una carga positiva. Aquí viene la carga positiva y polariza la base del transistor. Fijamos que esta resistencia es de 4,7 y esta es de 300 por aquí. Llegará mucho menos voltaje, el voltaje aquí será menor que aquí. Aquí habrá más voltaje que aquí, atraviesa más resistencia. Luego vemos que esto es un divisor de voltaje entre el 10 y el 0. Aquí hay un voltaje intermedio que le llamaremos VB porque es el voltaje que tiene la base y que este divisor de corriente lo recorta. Y luego aquí tenemos el emisor, habrá aquí un voltaje de emisor. Y la corriente puede venir por aquí por la resistencia o por el condensador. Aquí una fuente de voltaje, aquí faltaría la fuente de voltajes. Por un lado sale la señal positiva y por otro lado unido al negativo. Y una señal alterna. Esta señal alterna que viene por aquí y el transistor que está bien polarizado con la corriente continua, o sea que la corriente continua polariza, digamos, lo deja en su punto medio para que pueda amplificar, y la señal aquí alterna que llegue es la que amplificará y saldrá por aquí. Estos condensadores bloquean la corriente continua y dejan pasar la corriente alterna. Por lo tanto, como vamos a hacer así el análisis primero y último, solo haremos el análisis de corriente continua, lo que sucede con estos condensadores es que en corriente continua están bloqueados. Bloquean la corriente continua una vez sean cargados, por lo tanto aquí no pasa nada de corriente, aquí tampoco pasa nada de corriente y por aquí tampoco pasa nada de corriente. Por lo tanto, en corriente continua, direct current, tenemos esto de aquí. Hemos cortado todas las partes que lleva un condensador y que por lo tanto están bloqueados. La otra cosa que tenemos que ver aquí es un transistor, tiene distintas maneras de conectarlo y esto se llama emisor común.
se llama emisor común. Puede ser emisor común, base común o colector común. Para ver que es emisor común, podemos ver que el emisor está en el polo negativo, unido al polo negativo, al igual que la entrada de esta. Cuando está así, está en emisor común. La otra cosa que podemos ver que es emisor común es que la señal entra por la base y sale por el colector. La señal sale por aquí. Está conectado aquí la señal a la carga o a lo que haga falta, sale por aquí, por el colector. Entra por la base y sale por el colector. Por lo tanto, el que queda, que es el emisor, es que es el común a ambos. Ambos están unidos. La entrada aquí entra por la base y está negativo a 0 voltios. Y la salida también está a 0 voltios. Todos tienen como emisor común que están unidos al polo negativo, pero entra por la base y sale por el colector, por lo tanto el emisor es el que es el mismo para ambos dos. Bien, una ya sabemos que entonces que es emisor común, que será siempre esta forma. En colector común sería que sale la señal por aquí, por el emisor. Si saliera por el emisor, la señal que cogemos es que es emisor común, colector común. Bien, entonces tenemos aquí la representación del sistema en corriente continua en la cual hemos dicho que los condensadores bloquean y por lo tanto no hay. Vamos a hacer un siguiente paso que es convertir este transistor, vamos a transformar el transistor que tenemos aquí, el transistor BJT, equivale, vamos a hacer un modelo a una fuente de voltaje, que lo dibujaremos así, más menos de 0,7 voltios y una fuente de corriente dependiente hacia abajo, que será beta por IB. Esto sería el emisor. O sea, este transistor con su colector, estaría aquí el colector, la base, tenemos aquí la base, y el emisor, la salida del emisor de la flecha, equivale a una fuente de voltaje que es 0,7 voltios. Recordamos que aquí hay una caída de voltaje de 0,7 voltios entre la base y el emisor. Por tanto, esto equivale a que hubiera una fuente de voltaje que más o menos baja el voltaje 7 voltios cuando pasa de aquí a aquí. Y aquí sabíamos que la corriente que entra por aquí, lo haremos en rojo, si aquí entra una corriente I sub P, y la beta es la amplificación del transistor, la corriente de colector será igual a beta I sub P. Es lo que hemos puesto aquí. Una fuente de corriente que me da beta I sub B. Si aquí I sub B vale 5 y beta vale 100, pues la corriente de colector será 100 por 5, 500. Tenemos una corriente de 500. Y la fuente es dependiente porque depende del valor de IB, dará una corriente otra. Cuando está el rectángulo o el rombo significa dependiente, que depende del valor, en este caso de I sub B. Si sub B sube, pues la corriente sube, y si I sub B baja, la corriente baja. Si fuera redondeado, significa que la corriente aquí siempre sería la misma, 2 amperios, 3 amperios, 5 amperios. Aquí la corriente es variable. Entonces vamos a sustituir este modelo, que equivale a un transistor, en aquí. Entonces nos quedará lo mismo, pero vamos a hacerlo, borraremos esto de aquí y en su lugar pondremos lo que hemos puesto aquí. Aquí vamos a borrar esto también. Y tenemos, aquí equivale a una fuente de voltaje más menos de 0,7 voltios. Y aquí en el emisor, en el colector, ponemos una fuente de corriente dependiente hacia abajo de beta IB. Y ahora vamos a resolver este ejercicio. Recordamos algo que hemos dicho ya aquí, que beta B, voltaje entre base y emisor, tiene que ser por lo menos 0,7 voltios. De ahí que aquí caen 0,7 voltios. Entonces aplicamos ahora, esto es un divisor de voltaje, pero tiene aquí una salida. Miramos las corrientes. Vamos a dibujar las corrientes y a esto lo vamos a llamar corriente I sub A.
es la corriente que baja por aquí. I sub B, la corriente que se va a la base. Y I sub C, la corriente que baja hasta aquí abajo. No, lo haremos mejor. Sí. I sub C. Entonces, en este nodo tenemos que I sub A, la corriente que baja, será igual a I sub B, la que se va hacia la derecha, más I sub C, la que... Digo, vamos a cambiar los nombres y poner números para no liarnos luego con las otras corrientes. I sub A, I sub B, I sub C, I sub C. Estas las vamos a llamar I sub 1. Esta sí que es I sub B. Y esta será I sub 2. Porque esto es I sub C, que es igual a B y B. Entonces, ¿qué tenemos? Que I sub 1 será igual a I sub B, la que se va a la derecha, más I sub 2. Esto en el nodo, este de aquí, vamos a llamarlo nodo A. Luego podemos aplicar aquí las leyes de Kirchhoff, Kirchhoff Voltage Law. ¿Cuánto vale I sub 1? I sub 1 es la corriente que atraviesa esta resistencia. Por lo tanto, por la ley de Ohm será voltaje inicial, V aquí, que es, esto sería VB. Voltaje inicial, VA menos VB, esto menos el voltaje que aquí, dividido entre la resistencia. Este es I sub 1. I sub B, ¿vale? I sub B. I sub 2 será el voltaje B, voltaje inicial, menos voltaje final, voltaje inicial B menos voltaje final, que en este caso el voltaje final es el voltaje aquí abajo, que es 0 voltios, partido por la resistencia que atraviesa, que es 500K. Esta es transformando esta ecuación por la ley de Ohm, aplicando voltaje entre resistencia es igual a la intensidad. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el nodo B. Este es el nodo A y aquí tenemos el nodo B. ¿Qué corrientes entran? Vamos a dibujarlas aquí. Esta es beta por IB. Esta es IB y sale la corriente aquí abajo, que llamaremos I sub E, que es la corriente de emisor. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos aquí I sub B más beta I sub B igual a I sub E. ¿Cuánto vale I sub E, la corriente de emisor? Pues voltaje inicial a través de una resistencia, voltaje en el punto este, que ahora mismo le llamaremos voltaje E, N, VE, menos voltaje final, que es 0, el voltaje final de la resistencia es 0 voltios, está unido a tierra, partido por 2K. Pues sustituimos ahora esto aquí y nos queda I sub B, que es I sub B, más beta I sub B, será igual a I sub E, que hemos dicho que es V sub E, partido por 2K. Y tenemos ya con estas tres ecuaciones, podemos resolver hallar cuánto vale I sub B. Incógnitas que tenemos aquí, tenemos VA vale 10 voltios, aquí ya podemos sustituir VA, hemos puesto voltaje arriba, pero es 10 voltios. Menos VB, no sé cuánto vale VB. Incógnitas VB e I sub B. VB y sub B. Y aquí IB y VE. Y aquí tengo IB y VE. ¿Cuánto vale VE? VE sí que podemos saber la relación entre VB y VE. Y lo vamos a poner aquí. Relación entre VE y VE. Si lo tenemos aquí dibujado, lo ponemos en naranja. Aquí tenemos V sub B. Y aquí, este punto es el mismo que este. Esto es VE. ¿Cuál es la relación entre VB y VE? Si nos fijamos que pasar de VB más menos por aquí, en la fuente de voltaje está al revés, más menos decrece, baja. Por lo tanto, si a VB le quito 0,7 voltios, me dará el valor de VE. Va a pasar de VB a VE, que está aquí, pasa una fuente de voltaje en sentido inverso, de más a menos, decrece, baja,
disminuye. Por lo tanto, VB le quito 0,7 voltios y VE. Vamos a hacer algún ejemplo concreto. Vamos a suponer que aquí tengo 5 voltios. 5 voltios. Le quito 0,7 voltios, que es lo que pierde o cae al atravesar el diodo este entre la base y el emisor, menos 0,7, y me dará que en el voltaje del emisor tendría 4 voltios. Por lo tanto, aquí tenemos otra ecuación que la podemos utilizar entonces para resolver esto que es VB menos 0,7 igual a VE. Entonces ya tenemos solo dos. En lugar de VE, que está aquí, ponemos VB menos 0,7. En lugar de VE, pongo VB menos 0,7. Ya solo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas que lo resuelvo. ¿Qué sucede cuando resuelvo esto? No lo vamos a hacer problema matemática, resolver la ecuación, y nos da que, lo dejaremos aquí, la solución es que nos sale, resolviendo esta ecuación, IB igual a negativo, menor que 0. Nos sale negativo. Entonces, claro, hemos imaginado que IB es la corriente que entra y nos sale valor negativo. Vamos a poner que es menos 0,5 amperios, por decir algo. ¿Qué quiere decir esto? IB tiene que ser positiva porque tiene que entrar en el transistor para que haya corriente. Si es negativa, es un resultado, digamos, erróneo. Lo que quiere decir esto, en el fondo, es que el transistor está en cut-off. Está apagado. No atraviesa corriente, porque está en negativo, es decir, que en lugar de entrar corriente en el transistor, dice que sale, que no es correcto, lo que significa en el fondo es que está apagado. Si nos da un resultado erróneo o raro, diciendo si aquí IB, que tiene que ser positivo mayor que 0, nos da negativo, quiere decir que no está entrando corriente. O sea que esto se está convirtiendo o está funcionando como si fuera un interruptor apagado, cerrado, interruptor abierto. O sea que esto equivale a, podríamos dibujar aquí, como si esto estuviera, vamos a borrar todas estas cosas, y es como si estuviera así, en corte, cerrado. No pasa corriente porque al no haber aquí intensidad que llega, como la intensidad que llega aquí no hay, intensidad no hay, pues por aquí no pasa corriente. Esto está interruptor abierto. No hay paso de corriente tampoco aquí. Y con esto acabamos. Luego he hecho la parte de análisis en corriente continua de un transistor que está así polarizado para saber, en este caso, cómo funciona, lo deja funcionar y hemos